Y refuerzan las acciones para evitar las muertes por golpe de calor en Mexicali. Nacieli Pizano le dice cómo. A fin de evitar las muertes por golpe de calor, la Secretaría de Salud arrancó la campaña Verano Seguro, donde se une la comunidad y los servicios de emergencia. Aun cuando no se han registrado las altas temperaturas en Mexicali, ya se reportaron 3 casos por golpe de calor, sin muertes por lamentar, de acuerdo a información de la Secretaría de Salud en el estado. Por tal motivo, este año la campaña Verano Seguro intensificó la distribución del suero Vidoral para llegar a la población más vulnerable, que son las personas migrantes e indigentes. Ahí están los bomberos, está la Secretaría de Seguridad Pública, están las asociaciones civiles como es Brigadas del Sol, y esto nos va a ayudar a tener más contacto con la población que está en condición de calle. Fue la modificación que hicimos este año para tener mayor cobertura y poder llegar a ellos. El año pasado, desafortunadamente, a pesar también de que tuvimos esta campaña, fallecieron 25 personas de golpe de calor. Ahorita, afortunadamente, todavía no ha fallecido nadie. Como parte de la campaña de salud, se instalaron en su totalidad 207 casas de hidratación. La Dirección de Bomberos se encuentra en alerta al incremento de incendios de basura por el efecto lupa, que sucede por sí solo cuando el vidrio y los rayos del sol se mezclan, ocasionando fuego tras encontrarse con materiales flamables. Estamos hablando de que en un trabajo normal de la Dirección de Bomberos de estos servicios de basura, en temporada normal manejamos 300, 350 servicios, y en esta temporada tenemos más de 400 servicios mensuales de estas atenciones de incendios de basura. En esta semana tuvimos hasta 7 o 8 incendios de casas, de carros que se incendiaron, algunos por un corto en el sistema de ignición y algunos por otras situaciones, ¿no? Pero sí un incremento porque se calienta el carro, tiene fugas de aceite, tiene fugas de gasolina o grasas, que eso son un acelerante y eso puede provocar los incendios, ¿no? La campaña Verano Seguro inició con una jornada de salud en el Parque de la Plaza del Mariachi. Algunos de los asistentes explicaron las medidas que toman para protegerse del calor durante este verano. Mucha agua de limón, sueros, o sea, sueritos. Si no tienes a la mano el suerito, pues luego azúcar, sal, mucha agua y pues buscar no salir en las temperaturas fuertes, ¿no? Más información en telemundo3.com. Se espera que con estas acciones preventivas, este verano se disminuyan las muertes por golpe de calor. Desde Mexicali informó Nacieli Pizano para Telemundo 3.